con consumo solo de agua, o sea, no estamos hablando de electrolitos todavía, de 2 mililitros por kilogramo de peso cada 15 minutos, nos aumentaba el rendimiento de duración de rendimiento deportivo más o menos de 77 minutos a 103 minutos. Entonces aquí se comprueba que el fluido, o el intercambio de fluidos, el consumo de agua, al menos en momentos deportivos, es muy necesario. No solamente en la capacidad de velocidad de entrenamiento, sino también en la capacidad de duración de entrenamiento. ¿Okay? Muy bien. Y me faltó decir que eso fue una temperatura de 20 grados centígrados, es decir, las condiciones ambientales eran muy controladas. Acá vamos a ver una generalidad, porque primero hablamos de líquidos, ahora hablamos ya de electrolitos, pero principalmente del sodio. ¿Okay? Más o menos es adecuado el sodio, es equivalente a sal, tanto en adolescentes, adultos, mujeres lactantes, adultos mayores. ¿Sí? Fíjense que las recomendaciones no cambian mucho. ¿Okay? Esta es una adaptación, como les mencionaba, sobre el Colegio Americano de Medicina Deportiva, básicamente entre 1.5 miligramos de sodio o gramos de sodio al día para sal de 3.8 o 3.5 gramos de sal al día. ¿Okay? Esto es una recomendación general que les venía diciendo con anterioridad. ¿Okay? Ahora, sin más preámbulos, vamos a lo duro. No mentiras, es a lo divertido. Y es la medición de la tasa de sudoración. ¿Okay? Porque todo muy bonito, las recomendaciones, la fisiología, pero ahora vamos a ver cómo se transcribe o cómo se trasloca esa a la práctica del nutricionista deportivo. Porque lo ideal es que, como tal, una recomendación hídrica la haga netamente el nutricionista deportivo. Ni siquiera los deportólogos ven la importancia de hacer una tasa de sudoración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente, oigan, uno de computador lo hace tan bonito ya que se... La tasa de sudoración es un indicador clave del nivel de hidratación y las necesidades de reposición de líquidos de un atleta durante el ejercicio. ¿Okay? Es el método más común o el más clásico para medir la tasa. Es básicamente pesaje antes, pesaje post, pero nosotros vamos a encontrar una metodología más específica. Tiene una ligera limitación, y es que netamente con la tasa nosotros no podemos saber cuánto sodio pierde una persona. No podemos saber eso. ¿Okay? Con esa herramienta es imposible saberlo. ¿Podemos hacer una estimación? Sí, pero no lo podemos medir. ¿Listo? Esa sería la única limitación. Pero en cuanto a líquidos, sí lo podemos hacer. ¿Okay? Entonces, es interesante esa parte, que la tengan muy, muy presente. ¿Listo? Entonces, básicamente vamos a ir contando los protocolos, de qué contiene cada protocolo y cuáles serían sus principales acciones. Entonces, 1. Objetivo A. Y ese teléfono ya eso no es el asiento, usted lo quiere dañar. Listo. Quiere cobrar el seguro. Muy bien. Previo a. Importante, muchachos, anotar. Características del entrenamiento. Revisar el entrenamiento realizado. Parámetros medioambientales, ejemplo, temperatura, humedad relativa, condiciones, sería registrar las condiciones ambientales en el momento de la medición y post-medición. ¿Okay? Vamos a necesitar pesa digital o gramera, báscula, frascos recolectores de orina de mínimo 1 litro. ¿Okay? Y tenemos botellas para aguas o bebidas hidratantes en el caso de que el deportista no lo tenga. Si nos vamos más a lo específico, necesitamos guantes, necesitaríamos algodón, necesitaríamos papel chicle para envolver las básculas si el deportista pues va a entrenar en húmedo o en seco, o si va a básicamente a orinar sobre la gramera, pues sobre el tarrito, perdón, y ponerlo posteriormente en la gramera. Sí, ahorita vamos a tocar un tema un tanto grotesco. Y también podría ser necesario tener vasos grandes para recolectar heces.
¿Listo? Eso es. Sí, eso sería muy específico, pero casi no se hace. Solo a niveles investigativos. ¿Okay? ¿Cómo? Si usted va y le dice, pues no le pone ahí al lado, sino que dice, vea, ponme aquí. Listo. Oh, pues. Porque también tiene líquido. Pero ahorita les explico. O sea, les dije que eso era solo para investigación. En la práctica casi no se hace. No se hace. No se hace. Pero la orina sí. Los parches son para sudoración, no para tasa de sudoración. Sudoración lentamente de contenido electrolítico, pero no para tasa de sudoración. ¿Listo? Oh, pues. Por eso le digo, estamos en tasa de sudoración. Entonces, yo acá quería mostrarles algo sumamente importante con respecto a los parámetros medioambientales, que es importante tenerlos en cuenta. Y será lo que dice a continuación. Entonces tenemos básicamente categorías de estrés o de índice de estrés por calor o de riesgos de golpes de calores, dependiendo la temperatura y la humedad. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la actividad física va a aumentar el riesgo, ¿sí? Por eso acá podemos ver que la intensidad elevada es la que en la línea de esta gráfica se encuentra superior contra moderada y contra baja. ¿Listo? Porque la producción de calor corporal es muy limitada, porque la intensidad no me lo permite, ¿sí? Pero netamente la producción de calor no solo va a ser una excusa, sino la temperatura medioambiental. Entonces nosotros, en esta gráfica de temperatura global, una adaptación de nutrición, hay muchas referencias, pero básicamente todas conllevan a lo mismo, ¿okay? Es, muchachos, humedad relativa, temperatura. Entonces, pueda que nosotros nos encontramos en ese momento, no sé, en 30 grados centígrados y la humedad relativa sea de 50. La temperatura real no va a ser, o la sensación térmica no va a ser de 30 grados centígrados, sino que va a ser de 31 grados centígrados. Es decir, subiría 1 grado centígrado la sensación térmica, gracias a la humedad y la temperatura. ¿Okay? Entonces ahí nosotros le podemos decir al paciente que básicamente entre 27 y 32 grados centígrados de sensación térmica hay que tener prevención de deshidratación, porque las temperaturas no son muy elevadas. Pero posterior a 33 a 41 grados ya hay que tener extrema precaución. Y de ahí para allá ya es peligroso. ¿Listo? Y de ahí para allá es extremadamente peligroso. Entonces, por ejemplo, vámonos a la costa, que es muy húmeda y las temperaturas rondan entre los 30 y 37 grados centígrados. Pongamos en la mitad, 35 grados centígrados, con una humedad relativa de 70%. Tendríamos una temperatura real de 50 grados centígrados. O sea, peligro. ¿Listo? Pues en la percepción térmica, no ambiental, o sea, ambiental. ¿Listo? Entonces, ahí la persona podría estar muy propensa a experimentar un golpe de calor, a tener calambres, a presenciar fatiga crónica, mareos, desmayo, vómito y entre otras cosas más. ¿Listo? ¿Qué pasa? Aumentada la parte de 32 grados centígrados en índice de estrés calórico, de estrés térmico o a nivel de temperatura global, vamos a encontrar que ya el viento va a ser un transmisor de calor. ¿Okay? El viento va a aumentar la temperatura en 2 grados centígrados. ¿Okay? Cuando pasemos los 32. ¿Okay? Entonces, si hay mucho viento, ya no hablaríamos de tener sensación térmica de 32, sino de 34 grados centígrados, que ya sigue siendo de extrema precaución. ¿Okay? Y si a eso lo aumentamos y nos encontramos en una sensación térmica de extrema precaución de 41 y le aumentamos el viento, ya sería peligro, porque sería de 43 grados realmente. ¿Listo? Claro. No claro. Confuso. O sea, siempre que pase los 32 se le aumentan 2 grados centígrados. Sí, por el viento. Pero pues si no hay viento, no se aumenta.
El viento transmite el calor. Recordemos las bases, por eso les dije que al principio era importante repetir esas bases. ¿Listo? Exactamente. Ahora, el agua, ¿sí? Y la radiación reflejada también se va a ver aumentada. ¿Listo? El agua refleja mucha radiación, porque básicamente es como un espejo para una persona, como si le estaríamos haciendo directamente la luz del sol. Entonces, mucho cuidado con los atletas que practican cerca de ambientes acuáticos o dentro de ambientes acuáticos. Los que están cerca de ambientes acuáticos, uno que practique canotaje, por ejemplo, no está dentro del agua, pero todo su ambiente es acuático. Que practique vela, no está dentro del agua, pero su ambiente es acuático, o sea, está en el mar. ¿Listo? Y ya que practique pues natación, ya no sé, nado sincronizado, ya está dentro del ambiente. Surfear también, exacto, ¿sí? Deportes dentro del agua también, de mecánicos podría ser kitesurfing o por ejemplo jet ski también. ¿Listo? Entre otros. ¿Cómo quedó eso claro? ¿Bien? Sí. Melo, no Melo. ¿Cómo la ve? Entonces todas esas cosas las vamos a aplicar mañana en los computadores. Mañana no va para casos, va para hacer la práctica en el computador. Listo. Muy bien. Pero quiero que me entiendan eso, que la temperatura real depende de la humedad y de los grados Celsius y del viento. Sí, eso sí quedó claro. Por ejemplo, métete a la aplicación de celular Santi. Entonces, ahorita debe estar más o menos una temperatura de ¿qué? 22 grados. 20 grados. Ahora baja un poco más y vete donde dice humedad relativa. 66%. Entonces nosotros tenemos una buena humedad, pero no tiene nada que ver porque la temperatura en grados Celsius no afecta. Empezamos en 20 grados. Pero pon la ubicación en Cartagena. Pon la ubicación en Cartagena, por favor, para que veamos el ejemplo claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo se agrega otra ciudad? Esta sería la real. 62 de humedad con 32 grados. O sea, tendría una sensación térmica o una temperatura real de 35 grados centígrados. ¿Listo? Entonces ya estamos en extrema precaución. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro ahí? ¿Y de sensación térmica? Por ejemplo, en mi pueblo, en este momento, está lloviendo. Está lloviendo. 26 grados. Está en 26 grados. Y la humedad 87%. 87%. Entonces mira que hay mucha humedad, era lo que me preguntaban ahorita sobre la lluvia, aumenta la humedad y no está tan elevada la temperatura, pero igual con solo tener la humedad aumentada, la sensación térmica aumenta. ¿Listo? ¿Sí la ves? ¿Ok? Otro ejemplo. A ver. Es que el ejemplo es con climas. ¿Listo? Es con climas. Vamos a hacerlo, chicos. Yo acá tengo ciertos lugares. No, esa no me aplica, tampoco. Listo, bueno. Tengo la ciudad de Guayaquil, Ecuador. ¿Ok? Es una ciudad muy húmeda. Tiene 28 grados centígrados. ¿Listo? La humedad relativa de esa ciudad es del 80%. Es decir, estaría en 32 grados realmente. ¿Sí? Exactamente. Está en el límite. ¿Ok? Pero en ese caso, por ejemplo, del que esté venteando mucho, entonces ahí pasarías a 34. Entonces, pero si pasa a los 32 grados, entonces todavía no aplica esa ¿Listo? Por ejemplo, la velocidad del viento es de 3 kilómetros.
O sea que es más o menos elevadito. Si aumenta los 4 ya pasa a ser más fuerte. ¿Cómo es que definimos los 32 grados Entonces, temperatura ambiente de la zona. ¿Listo? Me dio 28. Pero la humedad me dio 80. Entonces yo uno los polos y me da 32. La temperatura real. ¿Listo? Ahora, importante muchachos. Eso es netamente necesario medirlo con un termómetro. ¿Por qué? Porque con el celular uno se desvara. Pero en realidad las temperaturas de un lugar no son iguales a la temperatura ambiental general. Porque la temperatura ambiental general hace un promedio de toda la zona, de toda la ciudad. ¿Sí? Es decir, en Río Negro nos sale 20 grados, pero aquí adentro no estamos a 20 grados. Un ejemplo. ¿Cierto? Un ejemplo. Podría ser real. ¿Listo? Entonces por eso lo medimos con un termómetro. ¿Ok? Termómetro ambiental. ¿Listo? Ahora, en deportes acuáticos, que el deportista esté inmerso en el agua, preferiblemente hay que medir la temperatura del agua. ¿Listo? La humedad del ambiente y la temperatura del agua. ¿Ok? Esto no está en las diapositivas, se los dejo para que lo sepan. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la fase 1 del protocolo. Esa fue la fase previa. Ahora ya vamos a la fase 1. Entonces, antes del entrenamiento, registrar temperatura, humedad y hora de inicio. Pesaje antes del ejercicio. Ropa mínima, seca y sin accesorios. Después de evacuar orina o heces. Es decir, le dice, usted ya orinó, vaya al baño. Ya fue a... vaya al baño. ¿Listo? Tiene que decirle todo eso. Porque si no, usted se la tiene que recolectar durante. ¿Listo? Pues. ¿Se la tiene? Sí. Y por medio del protocolo ISAC se realiza la medición del peso corporal. ¿Ok? En deportes acuáticos, aquí pasa una cosa interesante, muchachos. Y voy a hacer un debate breve. Yo discrepo un poco. ¿Ok? Pero por eso les muestro la bibliografía de la metodología. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo discrepo un poco de esa referencia. Pero en deportes acuáticos el peso es en seco antes de la inmersión. Es decir, lo secan bien sequito y lo pesan antes de la inmersión. Pero pasa una cosa. Es que cuando uno ingresa al agua, ¿sí? El líquido intersticial y el volumen plasmático se ven alterados por el ambiente en que se encuentra el cuerpo humano. Entonces la absorción de líquido a niveles intersticiales se ven aumentados, ¿sí? Cuando uno está dentro del agua. Y eso no se pierde hasta después de 2 horas. Entonces ahí yo discrepo con esa metodología, porque yo no sería un deportista completamente seco, pero eso es lo que dice la bibliografía. Entonces se las dejo ahí para que ustedes lo analicen. Por eso se están diseñando nuevos protocolos de tasa de sudoración y de medición de sodio en deportes acuáticos, porque aún la bibliografía en esos tipos de deportes no es muy clara. La adaptación que se ha hecho hasta ahora con análisis con algunos colegas es, en primer lugar, hacer la inmersión, secarlo un poco y ahí sí pesarlo. ¿Listo? Y posteriormente, en cuanto al consumo de líquido, pues esperar un momento, pero eso ya es de criterio de cada quien. Y en cuanto a parches de sodio, usar la metodología de entrenamiento solo de patada y el parche frontal, o no analizar la pérdida de sodio en agua. Pero es de debate, o sea, eso todavía no se ha llegado a un consenso claro. ¿Listo? Bien, ¿me siguen anotando? Bien. Bueno, acá seguimos el protocolo, pesaje post ejercicio. Entonces, secar el sudor con una toalla antes de empezar y seguir el parámetro de medición del ISAC. Eso ya todos la tienen claro. Aquí casi todos son ISAC y los que no vieron ISAC conmigo, entonces todos la tienen claro. En deportes acuáticos, importante, pesaje húmedo, hay que secarlo con la toalla, lo que más se pueda. Y es que aquí va la controversia, muchachos, porque eso no se aplica a la realidad, por eso le digo que es muy difícil, por eso hay que usar otra metodología. Restar el peso del traje de baño con la siguiente fórmula:
peso húmedo menos peso de traje de baño dividido 1000. Es decir, ustedes le piden al deportista que se saque el vestido de baño, se quede en bola y le entreguen para pesarlo en gramos. Eso es complicadísimo. Incómodo. Entonces, por eso se adapta una metodología distinta de deportes acuáticos. ¿Ok? Y a niveles de cambio, la composición corporal se analiza el peso inicial con el peso final. ¿Listo? ¿Cuál es la metodología? O sea, lo que decía, hacer la inmersión antes del pesaje, que se quede un minutico, que se moje bien la cabeza, sí se cambia un poco, ¿sí? Pero que se humedezca la tanga o el vestido de baño de las damas, lo que sea que usen, que se les moje bien el cabello y ahí sí pesar todo. ¿Listo? Al paciente. Y posterior que salga de la piscina, que se seque nuevamente con la toalla y pesarlo semi seco. Llega de la competencia. En un triatleta no aplica, porque es lo mismo. O sea, básicamente el triatleta cuando llega a correr, llega seco. O sea, llega completamente seco. Entonces en esa parte no aplica ese protocolo que menciono. Pero para que tengan los dos polos. Ya si ustedes quieren ser muy específicos y solo trabajan con un deportista acuático, hacen esta fórmula. Pero si trabajan con todos, ya ahí sí toca hacer la inmersión antes y después. Inclusive una vez trabajé y vi un análisis en la Liga de Natación de Antioquia y la practicante de nutrición nos pesó antes secos y nos pesó después mojados. Yo le digo, pero siempre te va a dar negativo. No tiene sentido, no tiene lógica la fórmula que estás aplicando. Porque si yo estoy mojado, siempre me va a dar más peso, entonces nunca puedo hidratar bien. Entonces por eso hay que hacer inmersión antes. Pero claro, porque aún no está bien sedimentada esta fórmula. O sea, para muchos no es claro. Entonces por eso se las muestro, ¿listo? Así que ya saben, estudio de tesis de grado, todo protocolo de tasa de saturación, acuático. Y la justificación es la carga intersticial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, continuando. Seguimos en el protocolo. ¿Ah? Sí, claro. Son muchas cosas, ¿no? Pero son chéveres. A mí me gusta, es un tema bacán. Yo sé que va a gustar. Eso que me debo preocupar. Listo, entonces, cosas interesantes del protocolo. Uso de termos personalizados, de agua o de bebidas hidratantes. Es decir, ustedes tienen que decir al paciente, ¿es agua? ¿O es Gatorade? ¿O es Electrolyte? ¿O es Powerade? ¿O es Activate? ¿O es Titanium? ¿O es cualquier vaina que esté tomando? ¿Listo? Entonces, ustedes se me burlan, ¿cierto? Ah, sí, a ver. Muy bien, eso es importantísimo, muchachos. El termo tiene que estar marcado. Preferiblemente, algo que a veces no hemos aplicado en las prácticas, pero quisiera que la tengan presente, y eso no se los voy a contar, pues como método de proactividad, es que ustedes lleven una cintica y marquen el termo. Porque a veces están, ¿y este quién era? ¿Y este de qué? ¿Y este de acá de quién? Entonces, porque ni los mismos deportistas saben cuál es su termo. O sea, con eso les digo todo. O sea, ellos son niños, la mayoría son adolescentes, que son de alto rendimiento, son adolescentes la mayoría, ¿sí? Obviamente son inmaduros. Si a veces uno de grande tiende a ser inmaduro, imagínense un pelado, ¿sí? Entonces no le exijan a esa persona que sea seria. Antes nosotros tenemos que prever esas complicaciones en la práctica. Entonces, llevar cintica para marcar. Muy bien, entonces, pesaje previo para verificar la cantidad inicial. Solo consumir de su propio término. Hay que decirle al atleta, hey, no se comparte líquido, si no trago, aguante por bobo. ¿Listo? Sí, pues, por no traer agua, medición post-entrenamiento, recolección y pesaje de termos, registrar la hora exacta, chicos. Hay que registrar la hora exacta en la que lo estoy pesando. O sea, uno acaba el entrenamiento, pero yo no registro la hora que acaba
en entrenamiento, porque a veces se demora en medirlo. La registro cuando lo voy a pesar, es decir, acabó a las 2:30, pero estoy pesando a las 2:35. A esa hora no, 2:35. ¿Listo? Y las condiciones ambientales. Para hablar de ese peso, volumen total del líquido ingerido sería peso inicial del termo versus peso final del termo. ¿Listo? Eso es para saber líquido total ingerido. Muy bien. ¿Cómo vamos? Breve. Aquí vamos con el paso 3, 4. ¿Listo? Seguimos. Consumo de alimentos. Se pueden ingerir barras, geles, gomas, confites, pues. Pero todo eso que va a consumir el atleta, o que dice que va a consumir, se pesa antes y se pesa después. También. ¿Listo? Él puede decir, yo me como un banano. Bueno, pásame el banano, se lo peso antes y si se comió la mitad, lo peso después. Porque eso tiene carbohidratos y también tiene cierta cantidad de agua. Y se hace la aproximación. ¿Listo? Etiquetado y monitoreo, lo que les digo. Líquidos y comidas etiquetadas con nombre del atleta. Evitar confusión y reposiciones innecesarias. Y reglas adicionales: no escupir, no derramar, verter líquidos en los termos etiquetados. Decir, ay, que me dio más sed y voy a coger el mismo termo. No, coja otro y lo pesamos. ¿Sí? Por eso en la inicial decía llevar termos o botellas por si acaso a uno le da más sed. ¿Listo? Y si el atleta necesita mojarse, usar una botella sin marcar para no haber confusiones. Es decir, si él necesita, si es atleta y necesita echarse agua encima porque tiene mucho calor o está haciendo mucho calor, o usar una botella que no esté marcada para que no haya confusión de botellas. ¿Okay? ¿Cómo van hasta de bien? Claro. Mauricio, el hecho de refrescarse con agua no afectaría la tasa de alcohol, porque pues baja la temperatura, ¿no? Sí, No, o sea, ¿qué pasaría? Sí, va a aumentar, va a bajar la temperatura corporal, pero en la pérdida de líquidos no va a afectar tanto porque es digamos que un protocolo momentáneo. O sea, el efecto es de máximo 10 minutos, no pasa nada. Entonces, las tazas siempre se hacen por 2 horas, hasta 3 horas, entonces casi no afecta. Es más que todo una ayuda ergogénica ambiental, ¿sí? Que podría ser beneficiosa. Sería la ayuda ergogénica de la técnica de cooling o de enfriamiento por líquido externo, pero no va a afectar tanto como en la pérdida de líquido, que es lo que estamos evaluando. ¿Listo? Ya, por ejemplo, esa pregunta es interesante porque ya si por ejemplo, el atleta se echa bloqueador en excesivas cantidades, ahí sí puede afectar la pérdida de líquidos por sudor, porque las glándulas sudoríparas se van a ver afectadas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos en el protocolo. Este sí se lo va a poner tal cual dice la bibliografía, para que no haya confusiones más adelante y la tengan clara. Entonces, ¿y esto qué es el resumen? ¿Cómo? Listo, muchachos. Ya, como les dije que vamos del 3 al 4, este es el quinto. ¿Ok? Entonces, para medición de volumen urinario excretado durante el entrenamiento de competencia, se debe medir el volumen de esta, desde el inicio hasta el final. ¿Ok? Por eso los deportistas pueden orinar previo al entrenamiento y pesar, sin necesidad de medir el volumen excretado. Es decir, si el deportista antes de pesarlo orina, eso no pasa nada, pues que vaya al baño normal. ¿Sí? Pero después de haberlo pesado, y si el deportista orina, hay que ir con él al baño para recolectar la orina. Para eso son los guantes y para eso son los vasos. Y es que él no puede usar. No, pues tú tienes que no ver, pero sí estar pendiente de que viene en el vaso. No, uno no está así, no. O sea, uno dice, vea, coja, orine y me lo pasa. No tiene que haber que tener. No hay que sostener nada, listo, para que tengan presente eso. Ok.
Miren, acá importante, el volumen urinario corresponde al total de la orina que el deportista intentó durante el entrenamiento o competencia. Eso se realiza mediante la recolección de la orina en frascos recolectores de 1 litro. ¿Por qué de 1 litro? Porque más o menos el promedio de orina puede ser esa cantidad, dependiendo. Hay otros que intentan 100 mililitros y pues esa es su cantidad, ¿cierto? Posterior a la recolección se miden todas las mediciones realizadas por el deportista en una gramera. Se debe considerar el peso del frasco del recolector, es decir, yo saber cuánto pesa el frasquito de la orina, donde la voy a recolectar, para hacer restas y saber el volumen medido total. Y la fórmula sería la siguiente: tasa de excreción urinaria, mililitros de orina excretados durante la práctica y minutos de duración de la actividad deportiva. Esa sería la dirección. ¿Ok? Breve, ¿sí o qué? No. Con eso sabríamos la tasa de excreción. ¿Ok? A mí lo más pequeño es del tinto. ¿Listo? No, todavía no. Pone ahí palabras claves. Orina, recolectar, frasco, y sale. Eso queda aquí. Si son claras, yo las entiendo de una. Si no son claras, si dice por ejemplo, banano y ya, ahí no tiene nada que ver. ¿No? No, pero es que el estudiante de la misma diablo. Listo. Tómenle foto a las fórmulas, pilas pues. Entonces seguimos en el paso 5. Asimismo, en el caso de que el deportista necesite vomitar durante la prueba, habrá que recolectarlo. ¿Listo? Sí, casi así, sí, básicamente eso. Y también se calcula, ¿ah? Gracias a Dios, yo pero si no toca es que ustedes se acuerdan, chicos, ustedes se acuerdan al inicio del protocolo que les dije, monitoreo. No tienen que estar viendo al deportista. Entonces, por eso a las prácticas van 5 o 4, porque tienen que estar así mirando a todos los deportistas que vean ahí medio raro, ahí. Paso. ¿En serio? Ustedes no son funcionarios de salud, pues. ¿Qué pasó? Yo estoy ahí en esas. Estoy tranquilo. Bueno, importante, por ejemplo, acá dice, en el caso de un deportista que necesite realizar una evacuación intestinal, debe pesarse antes y después de ir al baño para determinar la pérdida por heces. A eso me refería. Nosotros las heces no las recolectamos. ¿Listo? Eso era la parte que le decía que tranquilidad. Pero sí, digamos, ay, me dieron ganas de hacer el 2. Me peso, vaya, haga y me vuelvo a pesar. ¿Listo? Sí pasa, si a uno le da ganas cuando está entrenando. Bueno, entrenando También. pero como me No, es que uno puede decirle, ay, le voy a hacer una taza de sudoración, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la natación, otra vez, que tiene una prueba temprano, tiene un descanso de media hora, 50 minutos, y luego compite nuevamente. Digamos que en el descanso te dice, ay, me dieron ganas de ir al baño. Vamos. ¿Listo? Lo acompaña. Ahí se pone audífonos. Quitaron la entrada, las mujeres Muchachos, cálculo de porcentaje
porcentaje de peso perdido. Este es muy importante, muchachos. La fórmula de Martins nos dice, para saber el porcentaje de peso perdido, porcentaje de deshidratación es peso antes menos el peso después dividido por el peso antes por 100. Todo en kilogramos. ¿Ok? Para calcular las pérdidas de sudor, se calcula a partir de la suma del cambio de peso corporal más el volumen de ingesta de líquidos menos el volumen urinario. ¿Ok? Todas esas cosas las vamos a ir aplicando mañana, para que ya lo tengan más claro. Esta es la parte teórica. Y por último, vemos la tasa de sudoración. Se debe realizar siguiendo la fórmula de Murray, que es igual al resultado de la división de la pérdida por sudor entre el tiempo por ejercicio. Y las unidades pueden darse en mililitros por minuto, mililitros por hora o litros por hora. La más convencional es litros por hora, ¿okay? La que más se usa. ¿Okay? Ese enfoque supone que 1 mililitro de sudor perdido representa 1 gramo de peso corporal. Entonces, si es una tasa de sudoración de 1 litro por hora y se hace 3 horas, al final de la tasa, más o menos, pudo haber perdido 3 kilogramos, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Y la tasa de sudoración sería, entre paréntesis, peso perdido más líquido ingerido menos orina, cierro paréntesis, dividido tiempo de actividad en minutos. ¿Okay? Ese resultado nos dará, según esta fórmula, nos dará la tasa de sudoración expresada en litros por minuto. ¿Okay? Pero a mí me gusta litros por hora. Listo. Ya ustedes escogerán, pero vamos a trabajar nuestra metodología va a ser litros por hora. ¿Okay? Muy bien. Entonces, cada muchacho. Sí, bueno. Los veo activos. Vean, ya vamos en la 49, son 130. Ya casi. Porque mira, sí, como asustada, como preocupada. Listo, vamos a ver unos ejemplos entonces. Ejemplos de tasas, muchachos. En maratón, fíjense lo importante, el ambiente. En fútbol, en básquet, en rowing, en ciclismo. Básicamente, el ambiente en la temperatura, entre 15 y 20 grados, o sea, son temperaturas normales. Más o menos las pérdidas de sudor, ¿sí?, serían entre 800 a 1200 mililitros para maratón, entre 1000 a 1200 para fútbol, entre 1600 para baloncesto, 1165 para rowing. Rowing ahorita creo, no sé si es canotaje. Sí, yo creo que es canotaje, no me acuerdo bien. ¿Es el líquido que le vamos a dar durante? Pérdidas de sudor por hora. Sí, pérdidas de sudor por hora. No me agüito. Y 2000 mililitros para ciclismo. En cuanto a consumo por hora, hay una cosa importante. Si ustedes se notan, no alcanzan a superar o a igualar las pérdidas por sudor. Entonces están consumiendo menos de lo que están gastando en este ejemplo. ¿Ah? Por hora de ejercicio. Por eso son deportes altamente desgastantes. Ahora, vamos a ver un ejemplo de un entrenamiento controlado en cuanto a tasa de sudoración con respecto al deporte o entrenamiento de fútbol, soccer. Pues no fútbol americano, sino fútbol. ¿Listo? Balompié. ¿Okay? Entonces, vamos a centrarnos netamente en lo que sería la aclimatación, ¿sí?, la intensidad de ejercicio, baja o alta, y la tasa en cuanto a pérdidas por sudor y el consumo de líquidos. En la parte de sudoración y pérdida de sudoración todavía no. Vamos a centrar netamente en lo que sería líquido. Entonces encontramos que a temperatura baja y a una intensidad baja
básicamente las pérdidas por sudor serían 0.5 litros, o sea 500 ml, y el consumo 400 o 0.39 litros. Pero si nos vamos a una intensidad mayor y con una temperatura mayor, la cosa cambia más del doble. Asimismo, el consumo, fíjense que cambia, la pérdida va más del doble, pero el consumo no aumenta casi nada. ¿Ok? Aumenta el doble, pero no más del doble. Eso es un ejemplo de un entrenamiento de deportistas de fútbol, varones. Entonces, por eso hago el ejemplo. Todavía no es general para todos. Depende del tipo de deporte, el sexo, y como les digo, es individual. ¿Listo? Acá vamos a ver otro ejemplo. Algo que de otra forma, pero bueno, igual. Sí. De cómo sería una gráfica de tasa de sudoración. Entonces, vemos un deportista, 65 peso inicial, 65.3 peso final húmedo. El entrenamiento demoró ni una hora, entonces fue muy poquito tiempo, ¿sí? Cantidad de líquido, consumió mucho líquido para esa hora, pues menos de una hora, consumió 988 mililitros, no consumió alimentos, tuvo una diferencia de peso de 0.1, porcentaje de pérdida de peso de menos 0.2%, pérdida fisiológica, fue al baño, entonces orinó más o menos 100 mililitros, ¿ok? Y déficit neto de líquidos fue de 800 mililitros, la tasa de sudoración fue de 1.9 o 1.09 litros por hora. Entonces, si fue 1.09 litros por hora, ¿qué entenderíamos? Básicamente, que para este tipo de actividad, el deportista debe haber consumido más o menos 784 ml de líquido por la duración de entrenamiento. Hay otra bibliografía, bueno, no es una bibliografía, sino uno como nutricionista, el deportista al menos debe alcanzar el 80% de consumo de líquido dependiendo de la tasa. A veces no consumen toda la tasa, pero al menos el 80% se debe cubrir, ¿ok? Por eso tiene sentido, de 1000 a 784, ¿listo? Entonces el deportista en ese caso, para no haber cubierto una hora, no alcanzó o consumió más de lo que debió haber consumido realmente. Por eso es importante la tasa, tanto para hacer una dosis de recomendación cuando hay bajo consumo de líquido y cuando hay una recomendación para cuando hay mucho consumo de líquido. Entonces por eso los ejemplos de tasa son muy importantes hacerlos. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Por eso es individual. Muy bien, chicos. Es importante, en esa gráfica no está, pero ¿qué faltaría ahí? Según lo que hemos visto. ¿Qué faltaría en esa gráfica? Según lo que hemos visto. Falta un dato importante. Siéntese acá, la próxima. ¿Qué falta ahí? La temperatura. Las temperaturas. No hay temperatura, entonces yo no sé si esa persona va a desgastar más agua o menos agua. ¿Listo? Otro ejemplo, muchachos, que traje acá. Esta es una adaptación de Louis Borg y de Asker Buchanan. Entonces vamos a encontrar, muchachos, rangos de tasa de sudoración específicos por deportes. ¿Ok? Promedio de hombres y mujeres, en algunos, de hombres netamente, es una generalidad. Entonces, promedio de tasa de sudoración en atletismo de media maratón, 21.5K, ¿cierto? No estoy mal. Listo. Promedio 1.49 o 1.5 litros por hora. Promedio de tasa. Para hombres. Cross country es atletismo en larga distancia, pero pues ya sobre un terreno inestable que tiene elevaciones, bajadas. Tenemos mayor tasa, 1.77 litros por hora. ¿Sí? Triatlón Ironman, este ya es un Ironman, entonces no se puede medir la de natación
por eso está en vacío, pero al menos en ciclismo es 0.81 y atletismo 1.02. ¿Ok? También tenemos rangos de pérdidas de peso, entonces más o menos en un Ironman se le podría estar perdiendo entre 5 o 6 kilogramos de peso. Eso ya entraría en un estado de deshidratación si no se cubre. Para deportes específicos como lo que sería waterpolo, natación, baloncesto, fútbol, fútbol americano, tenis o squash, tenemos tasas promedio. En los deportes acuáticos, como les digo, son muy mínimas, pero aún así se debe recomendar líquido. Entonces la recomendación general no aplica tanto para los deportistas acuáticos, ¿ok? Por eso es específica. Para baloncesto 1.37 a 1.6, en competencia es mayor que en entrenamiento. En entrenamiento para fútbol también es muy alto, pero en competencia en entrenamiento de invierno va a ser inferior debido a que hay menos temperatura ambiental. Voy a poner las cosas que me han puesto acá para que ustedes vean lo que estoy viendo. Listo. Y en tenis, debido al ambiente que se encuentra el tenista, que por lo general es al aire libre, la tasa de sudoración tiende a ser muy alta, 2.6 litros por hora. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de análisis de esas tasas. Y, por ejemplo, Evelyn Montoya me va a decir ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se altera? Es un ejemplo, es para ver si entienden, porque a veces yo no sé si lo que yo digo quede grabado, ¿listo? Entonces, grabado en su cabeza, en la cabeza de ustedes. Muy bien. Evelyn, si ve la tasa del entrenamiento de verano en varones de baloncesto, ¿sí la alcanza a ver? Bueno, te la voy a hacer. Ahí la ves. Entrenamiento de verano en varones, hombres, baloncesto, básquetbol. Eso significa baloncesto también. Así también se llama el deporte. ¿Ah? Exacto. Entonces, ¿cuánto tú crees que el deportista realmente debería consumir por hora? ¿Sí? No. Esa es la tasa. Recordemos que la tasa es el consumo de líquido por hora de ejercicio. Entonces, ya ese es el resultado. Pero yo dije algo ahorita que para la recomendación, ¿sí? Y te puedo ayudar Nicole, ¿ok? Para la recomendación de líquidos, los deportistas a veces no alcanzan la tasa en consumo. Entonces, ¿cuánto le recomendarías realmente para que consuman, para que se mantenga hidratado? No, es más o menos el 80%. ¿Listo? 80 o 85%. Entonces tendrían que sacarle más o menos a esa tasa el 80 o 85% para dar una recomendación real. Donde el atleta te va a decir, pero es que yo no me puedo tomar 1.5 litros o 1.40 litros o 1500 ml. No puedo. ¿Cómo? Hay gente que no le gusta tomar agua. Entonces tú le dices, bueno, no te tomes los 1300, tómate 1000. ¿Cierto? Así. Ahí quedó más claro. Por el 80. 1.37. Esto ya entrenamiento. No, eso es Sí, la recomendación. por hora. Es que eso es por hora. A ver, vamos a hacer el ejemplo. Exactamente le dan. No, sería el 80%. Por eso. No, porque sería casi cero. Chicos, ese deportista, si le sacamos el 80% de eso, debería consumir 1.1 litros. Sí, está. Yo les dije, la tasa de sudoración es litros por hora. ¿Cómo pues? Sí está. Entonces la dije, litros por hora. ¿Ok? Que la pueden decir en mililitros, la pueden decir en litros como quieran, pero la interpretación es en litros por hora. Bueno.
durante la hora de ejercicio. Entonces, si entrena 3 horas, le tiene que dar más. 3 litros. Desde el momento del resto del viaje. No, Ya la cantidad de eso litros. es durante esa hora, ¿no? Es solo durante esa hora. Durante esa hora. Listo. Voy con otra. Entonces, Santiago me va a decir. Pero, no Murillo, sino Suárez. Listo. Santi me va a decir. Santi, préstame atención. Acá. Tú eres el nutricionista de ese atleta varón que está compitiendo en invierno. ¿Cómo que en invierno esa tasa? De media maratón. Entonces, ¿cómo le explicas al atleta qué es la tasa de sudoración? No, listo, no pasa nada. Caro, Lina, ¿qué pasó? Bueno, Samuel, Can, ¿a ti qué te gusta? Media maratón y atletismo. ¿Cómo le explicas tú como nutricionista al atleta qué es la tasa de sudoración? Es el líquido que estás perdiendo durante No, la hora de entrenamiento. por decir, no, explicarle que es los líquidos que va a reponer durante la carrera, pues lo que pierde. Pues como El líquido. eso y hablarle de la importancia de los líquidos. Líquido que tiene que ingerir por hora de ejercicio. Listo, no solo el que pierde, que pierde por hora de Eso ejercicio. es O sea, es para compensar esa. Exactamente. Listo. Ahora, voy con la tasa de sudoración. Es el líquido necesario que un atleta debe consumir por hora de actividad. ¿Ok? ¿Cómo? Porque ahí va todo. Entre la fórmula entre lo que pierde, lo que consume, lo que excreta. Listo. Ahora, Sara me va a decir, listo, de actividad. Chicos, silencio por favor. Hey, silencio por favor. Sara me va a decir, en una media maratón, que en promedio dura 2 horas y media, ¿cuánto líquido, según esa tasa, debería consumir el atleta? Chicos, es importante que esto por eso les pregunto, no es para acolcharlos, sino porque créanme que después dicen, ay, es que no me enseñaron eso. Sí, se lo explico, listo. No. Pero hay que multiplicarlo por 2 primero. Hay un dato importante. No tiene que ver con eso. Ya te puse el caso. Camilo, ayúdame. Hey, presta acá atención. Multiplicado por. Antes de hacer eso, primero La tienes que hacer multiplicación. algo. Profe, la multiplicación. Eso es por hora. Por eso, multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Y después. Y a eso le sacan el 80%. Ajá, así la haría yo. Se hace multiplicar. Eso no me dijeron. Eso no me dijeron. ¿Ah? El 80% lo multiplica por el. Ya eso es el 80. Puede ser así o puede ser después. Puedes multiplicar primero por 2.5 y después le sacas el 80, o sacas el 80 y lo multiplicas por 2.5. No, da igual. O sea, da lo mismo. Pero eso aumenta poquito. Pero podría hacer eso. Porque eso dura la actividad. ¿Listo? Oh, pues. Entonces, muchachos, el resultado sería casi, eso ya con el 80, sería casi 3 litros. Listo. 2.3. Serían casi 3 litros. A ver, Samuel, entiende que es un promedio de una tasa específica, no individualizada, por eso cada uno tiene una tasa distinta. O sea, no es general. ¿Listo? Chicos, silencio. Son 3 horas, puedes llevarlo por 3 y ese valor es el valor general que le voy a dar durante el entrenamiento. Ya, y si no quiero por hora lo divido por 3.
Exacto. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio para ver si ahora sí todo les quedó claro. No se nos diría valor global y valor por hora. Tasa y el otro es valor. O sea, la tasa siempre va a ser por hora. Tasa siempre es por hora. Listo. Emanuel Barrientos, me va a decir. ¿Qué pasó? A ver, si entendieron, silencio por favor. Escuchen todos el caso, porque es que ustedes a veces no escuchan el caso, entonces por eso tienen dudas. Entonces, tenemos Ironman, ¿ok? Saquen las calculadoras si quieren. La tasa de sudoración de este deportista dio en ciclismo de 0.81 y en atletismo de 1.02. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, en el ciclismo, el atleta se demora 4.5 horas y en el atletismo se demora más o menos 3 horas. ¿Cuánto líquido total le tienes que dar a ese paciente? No, yo la tengo aquí. La compro, bueno, algo poco. 4 horas el atletismo o el ciclismo. Vamos a probar mi nuevo marcador. Ahí sí que lo escribo. Mira, Son 7.5. Listo. Entonces, ¿cuánto líquido total le tiene que dar a ese atleta? Listo. No, el ciclismo es 3. 3.6. No. Y el 80%. Por eso, o sea, si digamos yo multipliqué ese por el 80, ¿cierto? O sea, saqué lo del 80% y luego por 4.5 me dio eso. Listo. Chicos, silencio por favor. Entonces, ¿cuánto te dio? 5,3. Total. No. Entonces, espérense muchachos, espérense. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, entonces se coge el 0.81 del ciclismo, Ajá. le saco el 80% y eso lo multiplico por el tiempo del ejercicio, que son 4.5. Ajá. Y después ahí tengo el valor del ciclismo. Ahora hago lo mismo con el atletismo y yo hago 5.3. Bien. O puede hacer las dos juntas y después sacarle el 80, ¿no? Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Sí. Lo que no podrían hacer, chicos, lo que no podrían hacer es hacer, por ejemplo, sería un poco responsable, hacer una suma, un promedio y ahí hacerlo por toda la. Eso no. Porque la recomendación específica es para ciclismo y la otra es para atletismo. No, por eso al final se le hace el 80%. Ahí quedó más claro. Sí. Bueno. Muy bien. Hey muchachos, entonces vamos con otra recomendación. por eso entonces el resultado es igual. ¿Cómo? ¿No que dijeron? ¿Qué dijeron? No, eso no se puede promediar. Bueno, ahora voy con una última pregunta. ¿Cuánto te dio Emma? Emma, ¿cuánto te dio? Aquí, total. Ahora sí la comunicación. Eso es con el 80%. Como el contenido. ¿Cuánto te dio en ciclismo? ¿Y cuánto te dio en los cuadros? Porque ya le sacó el 80. Listo. Ahora voy a preguntar a otra persona. Voy con Juan. ¿Listo? Vamos, esta pregunta es nueva.
Ok, esta pregunta es nueva. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto da el atleta por todo el tiempo de ejercicio, ¿cierto? Ya encontramos el valor. ¿Ah? Eso sería por cada hora que realizó ejercicio o por las 4 horas. No, por las 4 horas. Listo. Ahora, si seguimos la recomendación general de consumo, ¿cómo le distribuirías ese líquido a ese atleta? Repito la pregunta. Yo puse una cosa en la diapositiva, una recomendación general. No, pero eso es durante, estamos hablando solo durante. Sí, durante. 120 200 mililitros cada 15 minutos. Cada 15 minutos, ¿cómo ustedes creerían que se va a que distribuir a ese atleta? Haciendo casos dependiendo en el Ahora sí, deporte que se hace en ese momento de Por horas, o sea, cada- ¿Quiere decir algo? Es como las tomas que Por ahí que está muy teórico. Muy teórico, sí. Pues, o digo que lo he experimentado en eventos largos. No Sí. sé, eso sí, pues o lo que yo te mostré la otra vez, calculando líquidos, con sal. Bueno, ahorita les muestro algo. Que cada 15 Digamos, minutos. vamos a ver la realidad con la teoría. Profe, es ese que decía de cada 15 minutos de 150 a 200 mililitros. 150 200. Entonces, ustedes pueden hacer 2 tomas en la hora o 3 tomas en la hora dependiendo del atleta. Dependiendo del atleta. ¿Listo? Lo podrían hacer. Entonces, por ejemplo, si eso está para 4.5 horas, ¿sí? Eso me da más o menos para 600 ml por hora. O sea, pues, eso es muy poquito, o sea, eso no es mucho. Entonces ahí va que no se entiende a la realidad de la teoría. Sí se aplica, lo que pasa es que eso es en 4 horas. Pero como empiezas que haber. Pero es que cuántos, a ver, si hablamos de 2 tomas, ¿cuál es el teléfono? Que ya me va a pensar. Déjalo ahí. Listo, vean. Chicos, si hablamos en 2 tomas, ¿ok? Sería más o menos cada 20 minutos, porque sería la primera a los 20 minutos y la otra a los 40 minutos. Y ahí se repite el ciclo. Entonces, pues, no está tan elevado, está normal. ¿Listo? Entonces, por eso es importante hacer ese ejemplo de recomendación. Un rango, de lo mínimo que puede consumir hasta lo máximo que puede consumir un atleta en específico. ¿Sí? ¿Listo? El 50%. El 50% al menos. ¿Listo? El porcentaje mínimo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la interpretación de resultados, muchachos. Después de haber hecho toda la tasa de saturación, después de haber hecho todos los valores, principalmente, como se decía, indica que el atleta pierde una cantidad significativa durante el ejercicio y puede ponerlo en riesgo, por ende lo que uno debe consumir durante el deporte. Rangos típicos de saturación, dependiendo de la biografía del deporte, puede estar entre 0.5 a 2.5 litros por hora, ¿sí? Dependiendo del atleta, la intensidad de ejercicio y las condiciones medioambientales. Esa que estábamos viendo en maratón era en ambiente frío, no estábamos viendo en ambiente caluroso. Y por último, ajuste de hidratación. Un atleta con alta tasa de sudoración necesitará ingerir más líquidos durante el ejercicio para prevenir la deshidratación. La inclusión de electrolitos, como el sodio, puede ser necesaria para evitar hiponatremia, dependiendo el momento o la temperatura que se encuentre el ambiente en dicho momento. ¿Okay? Muy bien. Por ejemplo, en el caso en el de la tenemos mucho líquido por hora. Por ejemplo, pues, o sea, dice ahí como la división, son casi un litro por hora. Sí. Pues 800 mililitros por hora. Para programar eso, ahí no lo hice como más de eso. Pero es que ahí va lo que les decía, o sea, no solo puede ser agua, el gel tiene agua, el alimento tiene agua. ¿Cómo? Que no viene casi con agua. Pero es que ahí uno tiene que tratar de dar geles más acuosos en ese tipo de alimentos. Depende de la estrategia deportiva. Sí. Creo que, por ejemplo, la persona, lo que estás diciendo ahorita, que no le da sed fácil. Y por ejemplo, practica un Ironman,
pero aunque si gracias a la persona que más que pues ahí. Entonces, ahí va la parte entre, vamos a jugar con la sensación de sed y la recomendación deportiva. ¿Sí? Obvio, porque en lo teórico pues está la recomendación. No, es que tienen que entender una cosa, a veces sí es lo teórico, pero a veces sí es lo que uno tiene que dar. Te pongo un ejemplo con respecto a un médico, ¿sí? Teóricamente, uno tiene, a veces te mandan la prescripción de ciertas medicinas, ¿cierto? Y para que la medicina tenga efecto positivo, tienes que seguir el protocolo al pie de la letra, ¿cierto? Pero a veces el paciente es necio y no lo sigue y no se cura. Acá juega igual, ¿sí? Habrá pacientes que tengan ese problema de sensación de sed y yo les diga, vea, la idea es que si usted quiere obtener un mejor rendimiento y evitar deshidratación, consuma esas cantidades, al menos el 50% de lo que yo le estoy recomendando, o el 80%. Pero si no cumple con esto, ¿sí? Ya no sale mi responsabilidad y maluco si se maluquea después de la carrera. Pues sí, ya eso ya no es mi responsabilidad porque yo hice la planificación adecuada y el que no hace caso ahí es el atleta. Ahí ya no importa la sensación de la persona, sino lo que le. Exactamente. ¿Listo? Profe, ¿cierto que esta cantidad de litros nos da mientras él está viendo la actividad, mientras esas 4.5? Sí, eso es en actividad. Eso no es durante el día, muchachos. Eso es en actividad. Durante el día se da más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otro que nos va a ayudar a la interpretación de resultados va a ser la gravedad específica de la orina, el porcentaje de la pérdida de peso y la sensación de sed, que era lo que me preguntaba. Entonces, no solo vamos a medir la sensación de sed, vamos a medir el estado de hidratación por colorimetría o por gravedad específica o por osmolaridad y vamos a medir la pérdida de masa corporal. En cuanto a colorimetría, nos basamos en la siguiente tabla para saber si está euhidratado, hipohidratado o severamente hipohidratado. ¿Listo? Entonces, dependiendo del color de la orina, por eso hablábamos de palidez, se encuentra en estado de euhidratación. Si ya encuentran una coloración de tono amarillo un poco más intenso y posteriormente a rojo, ya podría ser deshidratación o hipohidratación o severamente deshidratado. ¿Listo? A niveles de colorimetría. ¿Por qué la colorimetría a veces no es tan específica? Porque si está consumiendo remolacha, eso no nos sirve. ¿Listo? Eso no nos sirve para nada. ¿Ok? Por eso digo que la interpretación de resultados son muchos otros factores. Entre ellos vamos a hablar sobre los bioquímicos, de colorimetría y de densidad urinaria. ¿Ok? A nivel de bioquímicos hablamos de osmolaridad plasmática, nosotros podemos medir la sangre, pero eso netamente en la práctica no lo hacemos. Entonces, concentración de solutos, sodio, glucosa y urea en plasma sanguíneo, ¿sí? Marcadores muy precisos para evaluar el estado de hidratación. Pero como les digo, en práctica carrera, pues eso no se hace. Valores normales entre 280 a 295 miliosmoles por kilogramo de peso. Valores elevados van a indicar deshidratación por la alteración de la osmolaridad sanguínea o plasmática, mientras que los valores disminuidos van a indicar sobrehidratación. Aquí ya entramos en la práctica, lo que les mencionaba, ya esto sí se usa. Esa es la colorimetría, sería poder reflejar la concentración de solutos presentes en ella, principalmente la urea, la creatinina y otros productos de desecho metabólico. Cuando más concentrada esté la orina, más oscuro será el color. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de eso, cuando hay mayor concentración de solutos, básicamente ya se están encontrando en un estado de deshidratación. Y si nos pasamos al principio del metabolismo, de la fisiología hídrica, recuerda, Sara, que la sensación de sed es cuando ya se encuentra deshidratado. Entonces, por eso hay uno también le explica eso al paciente. O sea, no tienes que esperar a sentir sed para tomar agua. La idea es que tú consumas sin llegar a sentir sed. ¿Okay? Eso es muy importante tenerlo claro. Por eso les mencionaba que, pues, básicamente, en cuanto a colorimetría, un método bastante sencillo. En los institutos deportivos, en la mayoría de los baños, debe haber una tabla de colores para que al menos los atletas tengan una referencia de cómo está la coloración de la orina. Si no,
pues básicamente ya en ese caso nosotros, si tenemos alguna alteración en cuanto a la concentración de solutos, por ejemplo el consumo de medicamentos, también puede cambiar la coloración del orina. Por eso usamos la densidad urinaria, ¿ok? Entonces, esta básicamente es un indicador indirecto del estado de hidratación porque refleja la capacidad de los riñones para concentrar o diluir la orina. Tendremos rangos de interpretación entre 1,005 y 1,030 gramos por mililitros. La idea es que no sobrepasen, según la tabla de Armstrong, entre 1,026 y 1,027, o que tampoco disminuyan por de 1,010, de 1,010, ¿ok? Porque ahí vamos a presentar o deshidratación, o extremadamente deshidratado, o posiblemente sobrehidratación. ¿Listo? Y si hablamos de sobrehidratación, recuerden que podemos alterar el tipo de deshidratación, o sea, podemos tener altas cantidades de lípidos, pero perdiendo sodio en sangre, o alterando las concentraciones de solutos intra y extracelulares. Por eso es muy importante saber el control entre esos dos rangos. Acá podemos ver la tabla de Armstrong, que les decía. Ay, mucho tema, ¿no? Qué cansancio. Deberíamos de salir antes porque... Sí, vamos a salir antes, pero todavía... Los 20 antes minutos de ya. acá para allá, vamos a estar por allá. No, todavía falta, ya vamos a terminar. Entonces, presten atención. Tabla de Armstrong, ¿ok? Según la metodología de Armstrong tenemos gravedad específica, ese significa specific gravity, para que la tengan presente, o gravedad específica de la orina, tenemos en la muestra inicial de la mañana o después de la primera micción del día, ¿ok? O la primera orina. Principal micción, y ahí en adelante, 24 horas. Tenemos valores distintos. Para la primera de la mañana, la concentración de solutos va a tener un rango de variabilidad un poco superior. Es decir, si estamos extremadamente hiperhidratados, superior a 1.017. Y para euhidratación, entre 1.024 y 1.026. Como durante el día uno ya realiza procesos metabólicos distintos, ¿sí? Ya uno realiza procesos metabólicos distintos, ya cambia el valor de 1.0.28 a 1.020. ¿Okay? Eso les decía, los valores de densidad urinaria dependerán mucho del momento del día en que estoy haciendo la medición de la gravedad específica. ¿Ok? Muy bien. Acá podemos ver una recomendación más general, listo, sobre encontrarse euhidratado para las 24 horas con deshidratación mínima y deshidratación severa. Si nos fijamos en la tabla de Armstrong, 24 horas, se puede referir en un promedio entre 24 horas y muestra inicial de la mañana, para hacerle una comparativa al deportista de cómo se encuentra en su estado de hidratación. Eso también se puede complementar con la tasa de sudoración, netamente. Ese es uno de los complementos de la tasa de sudoración, porque nosotros podemos saber si el deportista entra a la tasa deshidratado, euhidratado o sobrehidratado, ¿sí? Dependiendo de eso también va a cambiar los valores de hidratación en cuanto a tasa. ¿Listo? Dependiendo de eso. Muy bien. ¿Cómo va? Claro. 5 minutos más, la de 45 salimos. Entonces 3. Acá, muchachos, vamos a encontrar herramientas que se suelen usar para la medición de la gravedad específica de la orina. Entonces, tenemos un refractómetro análogo y tenemos un refractómetro digital, ¿sí? Hay diferentes tipos de marcas, obviamente el digital es un poco más costoso y el análogo pues va a ser mucho más económico, nos van a ayudar a medir la gravedad específica de la orina, ¿ok? Ya ese protocolo se lo explicaré en las prácticas y pueda que mañana traiga un refractómetro para que vean cómo funciona. ¿Qué cosa interesante tiene un refractómetro? Por ejemplo, el que tienen aquí en la imagen, ese
que usamos aquí en la universidad, ¿sí? Y básicamente tenemos en la parte izquierda a una temperatura general de 20 grados Celsius, encontraremos la medición de la sangre para medir la osmolaridad, pero nosotros no vamos a usar eso, sino que vamos a usar la orina. Entonces nos vamos a basar siempre en el lado derecho. ¿Listo? También se podría poner también. Sí. Entonces, netamente nosotros aquí solo nos vamos a basar en esta columna de acá. ¿Ok? Y nosotros, básicamente, ya ahí encontramos un resultado. Porque el resultado se va a encontrar entre el horizonte, entre la parte azul, o la línea pues del horizonte, entre la parte blanca y la parte azul. Es decir, el resultado sería acá. Esta gráfica va de 2 en 2, tiene una sensibilidad de 0.2. Entonces tenemos, la primera recta sería 1.02, 1.002, 1.004, 1.006, 0.008, 10. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor sería ahí, según la gráfica? 34. 1.036. Sí. Exacto. ¿Y está hidratado o deshidratado? Está extremadamente Porque por deshidratado. arriba de 1.20 ya está deshidratado. 1.26 leemos una gabelita pues. Está extremadamente deshidratado. Arriba de 1.031 ya es extremadamente deshidratado. ¿Listo? Claro. Muy bien. Y para irnos a descanso y nos vemos mañana, tenemos lo necesario para analizar la hidratación completa de un deportista, que sería la densidad urinaria por colorimetría, gravedad específica, tasa de sudoración y concentración de electrolitos en sudor. ¿Okay? Mañana hablaremos de la concentración de electrolitos en sudor. Me pueden traer el computador. Bendiciones y me cuidan. Gracias.